la autoridad va a tener 20 días hábiles para contestarme respecto del ejercicio de estos derechos ARCO. Si yo no estoy de acuerdo con la respuesta que me dé la institución, bueno, ahí yo ya podré iniciar el trámite de amparo propiamente, que es, digamos, una instancia donde ya estamos hablando de un órgano jurisdiccional que es propiamente quien resuelve. Sí, de hecho, ahorita que tocas el tema del amparo, por eso también la intención de invitar al magistrado, que nuevamente gracias por su tiempo, además de que es docente en el Instituto de la Judicatura, Escuela Judicial ahora, me parece, y tuvimos muchas preguntas respecto al juicio de amparo, magistrado. Sé que hay cosas muy técnicas, pero intentamos como dar un mensaje no tan técnico para alguna persona que nos esté viendo y que no sea abogado. En ese sentido, pues empecemos por lo más básico, que es un amparo, para qué nos sirve, en dónde lo tramitamos. ¿Qué nos puede platicar de esto? Nuevamente, muchas gracias por la invitación. En principio, tratando de hacer esto en una explicación muy simple, pues podemos decir que el amparo es la herramienta que tenemos los ciudadanos en contra de los actos de una autoridad. Cuando nosotros consideremos que un acto de autoridad es abusivo y queremos revertir esa decisión, podemos acudir al juicio de amparo. Okay. Es un procedimiento jurisdiccional, es bueno aclararlo, como bien lo dice la licenciada. Se tramita ante el Poder Judicial de la Federación. Si tu pregunta es ¿dónde lo promovemos? Pues dependiendo, sé que tienes audiencia de toda la República y entonces tenemos que identificar en principio qué tipo de amparo es el que queremos promover. ¿Por qué? Porque el amparo se clasifica según su vía en amparo indirecto y en amparo directo. Y entonces los actos están limitados en algunos casos para el amparo directo y en otros casos para el amparo indirecto. La regla en principio es muy sencilla. Por regla general, los actos jurisdiccionales se combaten en amparo directo y los actos no jurisdiccionales o de autoridades administrativas o no jurisdiccionales se combaten en amparo indirecto. Digo por regla general solamente para entrar en materia, ¿no? La mayoría de las personas o la mayoría de las situaciones que queremos combatir son actos de autoridades administrativas, o lo que más nos llama la atención es combatir los actos de autoridades administrativas. Incluso las leyes, cuando se trata de leyes y queremos combatir una norma, la vía procedente es el amparo indirecto por ser actos no jurisdiccionales o por ser actos de autoridades no jurisdiccionales. Entonces, para contestarte dónde se presenta, pues primero tenemos que identificar dónde están los juzgados de distrito de nuestra ciudad o de nuestro estado, y una vez que lo identifiquemos es ante el mismo juzgado de distrito. Entiendo que no se presenta directamente en la oficina del juzgado porque tenemos oficialías de partes, y entonces hay que identificar esta oficina de correspondencia común para poder llevar nuestro escrito correspondiente a la promoción de un amparo. Esto es una demanda de amparo, ¿no? Sí, fíjese que nos preguntaban mucho en los comentarios qué es lo que necesita la gente para promover un juicio de amparo. Y como bien lo dijeron ambos, es un procedimiento jurisdiccional, y yo advertí que había mucha confusión en la población que no son abogados, porque lo estaban asemejando como que si necesitaban hacer un trámite ellos, como si fuera, por ejemplo, la tramitación de una licencia de conducir. Obviamente, pues esto no es así. No, en principio, como ya lo dijimos, es un procedimiento jurisdiccional. La ley de amparo sí exige ciertos requisitos que se tienen que cumplir en la presentación de la demanda, pero los requisitos son jurisdiccionales, no son requisitos administrativos. No es una situación de que hay que presentar nuestra INE o que hay que llevar o llenar cierto formulario. No, es una situación solamente de requisitos jurisdiccionales. A lo mejor la inquietud
es grande y podremos hablar de cuáles son los requisitos, pero en realidad esas son cuestiones que más bien nos tendría que preocupar o le tendría que preocupar a aquella persona que te asesore al presentar una demanda de amparo, ¿no? El ciudadano común no tiene que realizar un trámite como que si fuera de naturaleza administrativa, sino se tiene que acercar a una persona especialista en la tramitación de este tipo de juicios, y entonces él seguramente o ella seguramente sabrá cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir y se tendrán que satisfacer para efecto de que sea procedente o que se le dé trámite a la demanda de amparo. Muchas gracias. Esto me lleva a otra pregunta porque mucha gente también comentaba qué tipo de abogado es el que me tiene que asesorar. O sea, como la ley de amparo es muy compleja, yo lo que intenté responder en comentarios es de que usualmente tiene que ser un especialista en la materia. No sé si usted opina algo diferente, pero ¿qué le pudiera recomendar a lo mejor a alguien que busque su especialista en qué materia? Bueno, yo creo que en principio, como en todas las profesiones, existen especialidades. Uh-huh. Y entonces, como en todas las profesiones existen especialidades, pues habría que buscar a aquella persona, abogado, que tenga como especialidad la presentación de demandas de amparo, la tramitación de juicios de amparo. También es cierto, y es bueno que la ciudadanía lo sepa, que el mismo Poder Judicial de la Federación presta la asesoría a través de un organismo especializado que no es jurisdiccional, pero sí está encargado a prestar las asesorías correspondientes. Si ustedes se acercan al órgano correspondiente, entonces los podrán apoyar para presentar una demanda de amparo sin ningún costo. Excelente comentario, magistrado, porque otra de las preguntas de la audiencia era ¿cuánto me cuesta un juicio de amparo? Yo les intenté también decir, como lo acaba de decir usted, creo que la gente sigue en la confusión de que el trámite cuesta, o sea, lo que se paga obviamente pues son los honorarios de un abogado especialista que vaya a cobrar ahora sí por su trabajo, por sus honorarios, y vi muchos comentarios que la gente también tiene la idea de que solo la gente que tiene poder adquisitivo alto puede solicitar este juicio de amparo, pero pues ya acabamos de ver que no es el caso. Bueno, aquí cabe aclarar que por disposición constitucional en nuestro país la justicia es gratuita. ¿Qué tenemos que entender por esta situación de gratuidad de la justicia? Es que los órganos jurisdiccionales no cobran ninguna retribución para poder conocer del juicio de amparo. Tenemos que distinguir estas dos situaciones. Los órganos jurisdiccionales no tienen un costo por recibir, tramitar y decidir tu demanda de amparo. Los únicos costos que se podrían generar en la tramitación de un juicio son aquellos que corresponden a la asesoría que te presten, si tu decisión es que te asesoren de manera privada. Claro. ¿Sí? Reiterando que también existe esta posibilidad de que se acerquen al Poder Judicial de la Federación, al Instituto de la Defensoría Pública. Esperemos que todavía se llame de esa manera, sí. para que los puedan asesorar, ¿no? Y digo que esperemos que todavía se llamen de esa manera porque estamos sufriendo ahorita muchos cambios y creo que el nombre del Instituto de la Defensoría Pública Federal hay propuesta de que varíe, ¿no? De que haya un cambio. Sí, por desgracia estamos viviendo cambios. Yo he sido claro y he dicho que en muchos cambios los veo que son en retroceso a derechos humanos, pero bueno, de momento el juicio de amparo es lo que es. Por ahí anunciaron una reforma que también no sabemos cómo vaya a venir, pero también quisiera ser claro, y no sé, pues opinión de ustedes, que la gente también se confunde porque piensa que los funcionarios allí o incluso jueces o magistrados son los que cobran por el hecho de conceder una suspensión, por otorgar una sentencia, y creo que es bueno que sigamos diciendo que pues no es así. El único gasto obviamente pues son para los honorarios del abogado
y de no tener el recurso, se cuenta con la Defensoría, ¿no? Incluso para aclararte, nosotros como funcionarios públicos tenemos una retribución, un salario, y nada más corresponde por todo lo que llegamos a hacer dentro de un mes o dentro de una quincena, pero no tiene que ver o no está vinculado con el trámite que se pueda dar o con un costo que se le cargue al ciudadano, ¿no? El Estado como tal nos otorga una retribución por nuestro trabajo y esa retribución es única en relación al servicio que nosotros prestamos.